Muy buenas tardes, mis hermanos. En esta hora agradezco al Señor de poder compartir la palabra del Señor a través de este medio, y deseo en mi corazón que puedan ustedes estar todas bien, con vida, con salud y ahí preparadas ciertamente para poder recibir la bendición de su palabra. Nosotros estamos bendecidos, el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha sustentado, y eso es un motivo muy grande que tenemos para agradecerle al Señor. Amén. Hoy día les quiero invitar a que podamos buscar la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del verso 16, para poder meditar en esta palabra, que en estos días que hemos estado quizás encerrados, podamos imaginar lo que sentían aquellos apóstoles ahí privados de libertad. Les voy a invitar a orar al Señor primero para que el Señor nos guíe, el Señor pueda colocar conocimiento en mi vida y en vuestra vida para poder entender la palabra. Padre amado, te damos las gracias por la bendición de contemplar un nuevo día. Usted nos ha sido fiel, usted nos ha guardado, nos ha cuidado. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de escudriñar la palabra, y queremos hacerlo, Señor, con tu dirección, que tú nos dé la sabiduría, la gracia para poder leer y exhortar esta tu palabra, Señor, que haga vida en nuestros corazones, la vida de nuestras hermanas y de todo aquel que la pueda escuchar. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 16, capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Aquí nos habla y nos relata de Pablo y de Sila, que dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nosotros podemos meditar cuándo son los ataques del enemigo. Cuando nosotros vamos al trabajo, o cuando vamos a visitar a la familia, o cuando vamos y nos divertimos en un parque, o hacemos cualquier cosa que no tenga que ver con el Señor. Ahí no están los ataques. Los ataques están cuando nosotros vamos a congregarnos a la iglesia, cuando vamos a hacer una buena obra, cuando vamos a visitar enfermos, cuando vamos a visitar a los hermanos. Ahí es cuando el enemigo se preocupa de atacarnos. Acá habla la palabra y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos iban a la oración, iban a orar, ¿ya? Ellos no andaban paseando, no. Su motivo era ir a la oración. Dice que mientras iban, les aconteció esto. Dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice que le salió al encuentro esta muchacha. Y dice que esta mujer, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Dice que esta mujer daba gran ganancia a sus amos, ¿ya? Ganaba mucho dinero con esta mujer que adivinaba. Y ella a la vez sabía que Pablo y Sila eran hombres de Dios y sabían también a lo que iban. Pero dice que cada vez
le salía al camino, los molestaba. Amén. Y dice, daba voz y diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Sabían que ellos anunciaban a Jesucristo. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Dice que aquí molestó a Pablo. Y él dice que dio la vuelta y fue y reprendió al Espíritu, le ordenó que salga. Y dice que en aquella misma hora el Espíritu salió. Estos hombres, aparte de ir a orar, ellos iban preparados, porque tuvo la autoridad Pablo de reprender al Espíritu y salió de ella. Amén. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no os es lícito, dice, recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotándoles con varas. Dice que los tomaron cautivos, dice que los acusaron, y los acusaron de que alborotaban al pueblo, ¿ya? Y dice que lo tomaron, y dice que todo el pueblo se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En estos tiempos hemos podido meditar que el encierro en el cual hemos estado sometidos quizás nos ha llevado a estrés, nos ha llevado a enfermedades algunos, ya atacado el enemigo en nuestra área espiritual, a lo mejor donde quizás hemos dado más importancia a lo que está sucediendo, a lo que Dios puede hacer en nosotros. Ya cuando nosotros estamos disponibles, cuando nuestra fe está intacta, nosotros nada de estas cosas, de lo que está sucediendo, nos va a debilitar, y tampoco los va a apartar o los vamos a preocupar por lo que está sucediendo. Nosotros estamos libres, a lo mejor en el cuerpo estamos libres, pero en el espíritu estamos presos, y el estar privado de libertad es algo terrible, algo que a usted le impide moverse para donde desea hacerlo, ¿ya? Pero dice que estos hombres, a pesar de todo eso, ellos los tomaron, los encerraron, los azotaron, ¿ya? Nosotros muchas veces por cualquier cosa nos adolorimos, por cualquier cosa nos molestamos, por cualquier cosa nos quejamos. Tenemos la libertad de estar en un lugar y estamos, y sin embargo así nos quejamos. Imagínense estos hombres, la situación que ellos vivieron de poder estar presos, cautivos, los azotaron mucho. No dice cuántos azotes eran, según la ley en ese tiempo eran 40 menos 1 azote. Pero aquí, por lo visto, perdieron la cuenta cuánto lo habían golpeado, ¿ya? Dice, después de haberles azotado muchos, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de lo más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En el calabozo de más adentro era, yo me imagino que era una cueva que había ahí, porque las cárceles de hoy no se comparan con las cárceles de antes. Antes la cárcel, una cárcel era lo más terrible que podía haber. No estaban libres, estaban amarrados. Y dice que le amarraban sus pies en el cepo, y
y era un aparato que era de madera y tenía fierro, y le metían sus dedos ahí en el cepo y era una tortura constante, era un sufrimiento constante que ellos pasaban. El que caía a la cárcel mejor se daba por muerto porque pensaban y morían allí, ¿ya? Y estos hombres no los llevaron presos porque por un problema, porque habían hecho, no, ellos lo llevaron preso porque ellos reprendían demonios y eran sanados, la gente era sanada. Y acá dice que fue por orar, por reprender al espíritu inmundo de adivinación que tenía esta niña. Por eso lo llevaron, no lo llevaron por nada más. Y esto es por la obra del Señor. Amén. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos meditar en la libertad que el Señor nos ha dado. Nosotros somos libres de levantarnos, de poder caminar, de poder ver, de poder tener las bendiciones que Dios nos ha dado. Que este tiempo de encierro que nos haya fortalecido, que al terminar esto podamos salir contentos, decir gracias porque aún en la prueba yo me levanté, yo te serví, yo obedecí, hice como que iba a la iglesia. ¿Ya? Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Pero a medianoche, imagínense, el mismo día, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Imagínense con las torturas que ellos estaban golpeados, los habían azotado y al azotarnos le hirieron su cuerpo, ellos sangraban, ellos estaban con mucho dolor. Aparte de estar ahí, dice que eso huelía a sangre, porque las torturas eran diarias, había gente que estaba ahí muerta a lo mejor, o sus heridas daban mal olor, y Pablo, entrando con Silas recién, ahí mismo yo me imagino, todo lo hacían ahí porque los amarraban y los sentaban y de ahí no se movían, hacían sus necesidades, todo lo hacían ahí porque no tenían otra opción, estaban en oscura porque ahí tampoco había luz, ¿ya? Pero dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Aquí al comienzo dice que ellos iban a la oración, pero aquí no dice que ellos no oraron. Ellos cuando terminó esto, imagínense, del versículo 16 al 25, nos relata cómo ellos fueron arrestados, lo que le hicieron y cómo estaban. Imagínense, después de todo ese lapso, dice que ellos a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Yo no sé si en la aflicción que hemos vivido algunas situaciones, algunos hermanos, en la situación difícil que hemos vivido, si hemos hecho esto, y no comparemos la situación de ellos con la nuestra, porque la de ellos era espantosa. Y nosotros cuando estamos con un problema, que no estamos presos, que no estamos golpeados, un problema que no es para tanto, dejamos de cantar, dejamos de orar, dejamos de adorar al Señor. Imagínense ellos en la situación que ellos estaban, dice que cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Era imaginarse la situación en que ellos lo hacían, cuánto era el amor a Dios para poder llevar este evangelio a tal extremo, en tal condición que ellos estaban, que estando amarrados, que estando metidos en la inmundicia, ellos ahí cantaban himnos a Dios, y dice que los demás presos le oían. Los demás presos igual estaban heridos, los demás presos estaban igual más tiempo ahí, quizás algunos agonizando. Amén. Pero cuando usted está en una aflicción y canta al Señor, aquí podemos ver la respuesta. Dice entonces, cuando ellos cantaban y los presos le oían, entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Eso también nos puede suceder a nosotros. Cuando nosotros estamos pasando pruebas, si usted adora y canta al Señor, el Señor va a cortar las cadenas. El Señor va a abrir puertas. Aquí dice que se armó un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se cortaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Ya? Porque el carcelero era responsable de los presos. Si se le escapaba un preso, a él lo mataban. La responsabilidad de este hombre era tremenda. Y dice que él, carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos están aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Imagínense este hombre, él se iba a quitar la vida, ¿ya? Y dice que Pablo dice que alzó su voz y le dijo: no lo hagas. Amén. Y dice, entonces pidiendo luz, ¿te imaginas? Estaba oscuro, ni luz había allí. Estar torturado, estar en oscura, con dolor, con aflicción. Dice que este carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice que el carcelero, dice que les preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Y dice que este carcelero le lavó las heridas, los limpió, estaban sangrando, estaba su cuerpo, quizá los vio en la aflicción que ellos estaban, pero dice que él después de esto los curó, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándole a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ya? Aquí el Señor también nos muestra a través de la palabra que este gran terremoto que sucedió en aquella hora quizás no fue para la ciudad, fue solamente en la cárcel. Ya, y nos da a entender que el Señor puede hacer cosas increíbles, cosas que nosotros no entendemos, porque dice que este terremoto provocó, dice, gran susto, gran temor en el carcelero. Pero esto fue provocado, imagínense el amor del Señor tan grande para que este hombre, el carcelero, también se salvara. El propósito del Señor fue para eso. Estos hombres tuvieron que sufrir, pasar por esa etapa, pero el Señor tenía un propósito para que esa gente, el carcelero y su familia, se salvara. Y los presos también pudieron ver el milagro que Dios hizo, ya que algo sobrenatural solamente podía romper las cadenas. Y dice que esto fue un mensaje de salvación para aquellos presos, para la familia del carcelero. Todos creyeron en el Señor y fue de victoria. Dice que después ellos fueron liberados, en este caso los apóstoles, y fueron a la casa del carcelero y los atendió, los festejaron. Que Dios los pueda bendecir. Cuando fue de día, dicen, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres.
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial. Aquí dice que no hubo ni un juicio cuando a ellos los tomaron. A ellos solamente los tomaron, los golpearon, los metieron a la cárcel. No hubo un juicio que alguien haya dicho, estos hombres son condenados por esto. Simplemente los pasaron para adentro. Y aquí dice que cuando el magistrado ordenó que los soltaran, dice que Pablo le dijo, no, pues, nos golpearon, aquí nos maltrataron y ahora los mandan como si nada para afuera, en otras palabras. Así que ahora salí y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, ellos fueron azotados públicamente, todo el pueblo vio y todo el pueblo disfrutaba de aquello. Así que tan simple no iba a ser esto. Pero dice que Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, a los alguaciles, haciendo saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron, y sacándole, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Aquí estos hombres de Dios se dieron el lugar y exigieron también, porque ellos habían sido injustamente, amén, los habían herido, los habían azotado. Y aquí podemos ver que Pablo se dio a respetar. Él exigió que siendo ciudadano romano, dice que ellos se atemorizaron. Y dice que los fueron a sacar, viniendo les rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Ahí pudieron hablarle con respeto, con temor, porque se dieron cuenta que eran hombres de Dios, poderosos, hombres de Dios en verdad, que había en ellos, imagínense, para poder salir y yendo de camino de oración, reprende y la salen, ¿ya? Y ahí no le preguntaron nada, simplemente los encerraron, los azotaron. Pero aquí al salir la cosa no fue lo mismo, porque estos hombres tuvieron temor de lo que había sucedido allí. Y dice que fueron y le rogaron. O sea, ya no era el mismo trato del comienzo. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Yo no sé cuál será nuestra cárcel, no sé cuál será su cárcel suya, cuál será su motivo por el cual usted está preso. A lo mejor puede ser una enfermedad que lo tenga preso, ahí que lo tenga atado, que lo tenga encadenado. Pero cuando usted canta, cuando usted adora, esas cadenas son cortadas. O sea, usted puede estar en una situación crítica total, pero cuando usted canta dentro de esa situación, usted es liberado, usted es libre. Somos libres porque cuando el Señor le damos el lugar que el Señor se merece, nosotros vamos a tener beneficio, nosotros vamos a tener protección, nosotros vamos a tener autoridad. Amén. No sé cuál sea nuestra cárcel, a veces puede ser los problemas que vivimos aproblegados, puede ser estamos estudiando la palabra de cómo administrar el dinero, cómo administrar lo que nos llega a nuestras manos. A lo mejor a veces nuestra cárcel puede ser la ambición, ¿ya? Puede ser cuando usted, el desaliento que hay en su vida, ¿ya? Pero cuando usted clama al Señor, usted va a ser libre, usted va a ser liberado. Este es un tremendo mensaje donde habla de estos hombres de Dios que estaban dispuestos a dar su vida, si era necesario, por la obra del Señor. A veces nosotros no damos ni siquiera el tiempo que el Señor se merece.
Hasta en eso somos personas, quizás a veces nos falta tanto, decimos amar al Señor tanto y a la hora de los hechos demostramos todo lo contrario. Amén. Podamos analizar cuál es nuestra cárcel, en qué nosotros estamos ahí presos, ¿ya? Y podamos clamarle al Señor y superar estas cosas que a veces se nos hacen tan grandes, que se nos hacen tremendos. Podamos nosotros superar y darnos cuenta de que nosotros somos libres, que tenemos la libertad y que está en nosotros. Dice que Él nos dio libre albedrío, de nosotros poder decidir cuándo y cuándo no hacer las cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que esta palabra haga vida en los corazones, ¿ya? Y que sea un ejemplo para nosotros, ¿ya? Y cuando a veces estemos en situaciones difíciles, comparémonos con Pablo, con Silas. Quizás no le vamos a llegar ni a los tobillos, como decimos nosotros, pero está en nosotros el querer y el hacer la voluntad del Señor. El no mirar el porte del problema, sino ver el porte de cuán grande es nuestro Dios. Él es más grande que todos nuestros problemas, Él es superior a todas nuestras cosas que a veces pensamos que son importantes para nosotros. Y dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí no hay otro amor, que el primer amor es el Señor, el que tiene que estar en nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe. Amén, que el Señor bendiga vuestras vidas a través de esta su palabra. Le vamos a dar gracias al Señor por este mensaje. En esta hora, Padre amado, te agradecemos el poder escudriñar esta palabra, la cual nos alienta, la cual nos fortalece, la cual nos da fuerza. Y Señor, te pedimos que tú bendiga nuestra vida espiritual, que tú, Señor, tomes dominio de nuestro ser, que nos pueda dar sabiduría, conocimiento, y que cuando soltemos palabras podamos soltar palabras de virtud. Que pueda, Señor, aquellas palabras romper, oh Padre amado, cadena, y que puedas darnos, Señor, la autoridad. La autoridad usted nos ha dado, Señor, pero a lo mejor la hemos guardado, la hemos escondido. Pero en esta hora queremos, Señor, ser libres de toda atadura, de todo espíritu ajeno, de toda cárcel que pueda haber en nosotros. Que sea, no sé, financiero, Señor, que sean problemas, que sean enfermedades, que en esta hora seamos libres de aquellas cosas que nos atan. Oh Padre amado, te damos gracias porque usted a nuestro país le ha dado libertad para llevar la palabra. No hay quien nos ataje, quien nos prohíba, Señor, de predicar tu palabra. Y eso, Señor, es una libertad tremenda que ha dado nuestro país. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que ayudes a nuestros hermanos a nivel del mundo entero, Señor, donde hay mujeres y hombres valientes que llevan el mensaje como aquellos apóstoles. Te pido, Señor, que tú les ayudes, que tú les dé la fuerza, Señor, y que hay hombres y mujeres que también, Señor, son golpeados, son heridos por tu causa. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les guardes a nivel mundial. Hay hombres y mujeres que sufren por tu obra. Te pido, Señor, que tú les protejas, que tú les bendigas, que tú les ayudes, como nos ayudes también a nosotros, Padre amado, para poder llevar, Señor, la obra que usted nos ha entregado. Pedimos, Señor, por nuestro país, pedimos, Señor, que bendiga a nuestros hermanos, Señor, que quizás ni conocemos, pero queremos también que tú les ayudes. En esta pandemia, Señor, seamos librados, Señor, de aquella enfermedad, y sabemos, Señor, que nosotros estamos en el hueco de tu mano, protegidos, Señor. Y gracias por ser nuestro Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, quien, Señor, es el que lleva, Señor, el mensaje en nuestro corazón ante el Padre. Te pedimos, Señor, tu bendición sobre nuestros hermanos, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hermanos Dorcas. En general, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido el mensaje, mis hermanas. Un abrazo y que el Señor les bendiga.